Bueno, hay etapas de la dictadura militar. Hay la etapa de Omar Torrijos, luego la etapa de la transición y luego la etapa Noriega, ¿no? Si tomamos no hay dictadura buena, ¿no? Si tomamos la etapa de Noriega y hago esfuerzos sobrehumanos de encontrar cosas positivas, yo diría que hay dos cosas quizás positivas. Una fue la movilidad social. Y la segunda fue el manejo de las relaciones exteriores en el sentido de haber puesto el canal en la agenda internacional. No hubiera sido posible lograr nada de lo que se logró si no hubiéramos tenido la suerte de un Jimmy Carter en la presidencia de Estados Unidos, que por su cuenta, sin que supiéramos los panameños, había decidido resolver el problema de Panamá. De otra manera no se hubiera podido lograr. La etapa de la transición fue muy traumática de uno para otro, después de que Torrijos muere y la pelea que hubo entre ellos y qué sé yo. Y la etapa de Noriega fue la etapa quizás más brutal, aunque hay muchos muertos en la etapa de Torrijos y los muertos eran fundamentalmente de Noriega. Torrijos lo llamaba su gángster, ¿no? Noriega, contrario a lo normal de los dictadores es que son horriblemente brutales, pero normalmente son simpáticos en lo personal. En el caso de Noriega parecía lo que era. O sea, daba terror su físico y cosa que él gozaba. O sea, él gozaba con que la gente le tuviera miedo y terror y qué sé yo. Noriega, lo más horrible de Noriega es que rompió la cultura típica de nosotros los panameños de la no violencia. Nosotros hasta ese momento habíamos tenido diferencias y las resolvíamos dialogando, tolerándonos, etc. Y Noriega, con la muerte de Espadafora y otras muertes horribles, la de Giroldi, haber asesinado a mansalva a sus propios compañeros de armas, todo eso fue como un rompimiento total de la cultura de nosotros los panameños. Entonces eso fue muy horrible y eso fue lo que condujo al país a perder la paciencia, a perder la tolerancia y a paralizar el país a través de las cruzadas civilistas, que dio por consecuencia el final de Noriega. ¿Cuál es la verdad de Panamá? La verdad de Panamá es que durante 16, 18 años, cuando nadie ayudaba a los Estados Unidos a capturar a los narcotraficantes, Panamá lo hizo. Y ahí están las cartas que comprueban y donde Estados Unidos agradece, donde los procuradores generales de la nación agradece ese favor de Panamá. Ese cambio fue interesante en el sentido de que aquellos de nosotros que arriesgábamos nuestra vida a diario para luchar contra la dictadura, tuvimos que en alguna forma justificar frente a nosotros mismos y nuestras familias el riesgo que estábamos tomando. El Ministerio Público de Panamá aseguró hoy que las instalaciones de un periódico no publicado aún, allanado ayer por las autoridades, propiedad de los trabajadores del diario La Prensa, funcionaba como una imprenta clandestina. El fiscal auxiliar Mario Ballesteros afirmó que el material encontrado en la imprenta durante el allanamiento era de contenido sedicioso e incitaba al alzamiento popular contra el gobierno. Y la justificación inconsciente es: cuando esto cambie, todo se va a resolver. Entonces se crea una expectativa tremendamente mayor que cualquier posibilidad real. Entonces, cuando Endara toma posesión como presidente de la República, todos los que estuvimos en la lucha pensamos se va a resolver todo. Y la expectativa estaba por acá arriba. Entonces, lo único que puede ocurrir es la desilusión.
porque las expectativas son tan altas que la gente no tiene más remedio que desilusionarse. Y durante el gobierno de Endara hubo mucha desilusión. Yo decía que era el mejor gobernante para ese momento histórico, porque Endara fue como un ecuanil, el gordo feliz, pero con mucha convicción democrática. No constituyó amenaza para nadie. Estábamos acostumbrados a vivir amenazados y de repente incluso sus supuestos adversarios o enemigos no se sintieron amenazados. Y bueno, la historia lo ha tratado mejor que lo que lo tratamos nosotros cuando estaba en gestión de gobierno. Y eso se manifestó en su entierro, ¿no? Donde el pueblo salió espontáneamente a despedirlo. Fue un gobernante perfecto para el momento que le tocó gobernar. Luego de eso, funcionó mucho el péndulo político típico, ¿no? O sea, y eso pasó mucho en Europa del Este. Se caen los comunistas, se reagrupan, se ponen un cosmético nuevo y en la segunda vuelta, en muchos países de Europa del Este, el Partido Comunista vuelve a ganar elecciones. Y así es como aquí en Panamá el PRD, el brazo político de la dictadura, gana las siguientes elecciones. Y las gana por votos, ¿no? Pero también era la cosa pendular, porque Endara era el bueno, el gordo feliz, pero no muy eficiente ni eficaz. Y elegimos entonces a Pérez Valladares, que era el ejecutor, el mandón, ¿no? El hombre que sí mandaba, etc. Luego de Pérez Valladares nos aburrimos un poco del mandón y elegimos a Mireya Moscoso, buscando otra vez la ecuanil, la primera mujer presidenta, etc. Y entonces viene Martín Torrijos, que constituyó otro tipo de fenómeno, era una nueva generación. Entonces la expectativa era la nueva generación que no está maleada por todo lo del pasado, y hubo una gran expectativa, una gran esperanza, que funcionó por un año y medio y luego vino una desilusión, porque Martín Torrijos, a pesar de ser un hombre muy joven, tenía un sistema de funcionamiento de un viejo. O sea, no se atrevía a tomar decisiones, dejaba las cosas para mañana y la gente se aburrió un poco de eso. Luego, ¿qué pasa? El péndulo vuelve y entonces elegimos a Martinelli el mandón. Fíjese cómo el péndulo va de un lado para otro. Y ahora pues estamos frente a un gobierno autoritario que está violando preceptos muy importantes de nuestra institucionalidad democrática. Un gobierno en que realmente nos ha traicionado porque ha convertido a nuestra democracia en una cleptocracia, en un gobierno dominado por delincuentes millonarios. O sea, es una cosa trágica. Recuerda durante la campaña que él decía: yo no necesito robar, yo tengo toda la plata del mundo. Pues pareciera ser que son insaciables, pareciera ser que no están gobernando, sino buscando la manera de hacer negocios con los fondos públicos permanentemente. Y estamos afrontando muchos peligros para la democracia que tanto nos costó, y además con el peligro de que haya una implosión con consecuencias que son difíciles de predecir, ¿no? Estamos en una situación muy delicada. Y ojalá que el retorno de Noriega nos ponga a meditar, a considerar estas cosas, a pensar que no queremos resbalar hacia atrás, sino seguir en nuestro progreso adelante, ¿no? Porque Panamá era el único bastión donde en coordinación con las agencias contra la droga se lograba información. Las informaciones salían de Panamá contra todos los narcotraficantes.
Hombre, yo no diría que todavía sea una dictadura, pero que está encaminado hacia un gobierno autoritario, sí lo es, con un problema adicional, y es que nosotros después de la caída de la dictadura decidimos como país, tanto arnulfistas como PRD, como todos los independientes, que queríamos ser un país desmilitarizado y neutral. Desmilitarizado como el segundo Costa Rica del continente, aprovechando que la invasión, costosísima en vidas y en cosas, por lo menos lo que nos dejó es que destruyó el ejército. Y eso lo decidimos por constitución, todo el pueblo panameño. Tropas del Comando Sur del Ejército Norteamericano acantonadas en las riberas del canal. Los ejercicios que se efectuaron al sur de Fuerte Amador involucró a embarcaciones, helicópteros, vehículos blindados, ligeros anfibios, tanquetas y aeronaves de la Fuerza Aérea. El operativo denominado Alicia fue diseñado para ejecutar ciertos escenarios como parte de la misión de las fuerzas estadounidenses de defensa y protección del Canal de Panamá, particularmente ejercitando destreza de las tropas y su capacidad de desplazamiento. Y este gobierno nos está remilitarizando. Lo que tenemos en Darién ahora es un nuevo ejército, violando todos los preceptos constitucionales, con la desafortunada asistencia de nuestros amigos norteamericanos, que parecieran no aprender las lecciones de la historia y repiten el mismo error y el mismo error y el mismo error. Ahí están vendiéndole a Panamá todos los nuevos juguetes de guerra para una supuesta guerra contra las drogas, guerra que se perdió hace 10 años, 15 años, pero que nadie se atreve a aceptar que está perdida. La guerra contra las drogas no es una guerra militar, es una guerra de policía y de inteligencia. Pero pareciera que vamos por esa ruta, ¿no? Y eso sí es muy peligroso. Endara era un hombre honrado, además de ser un demócrata convencido y de profundas convicciones democráticas, era un hombre honrado. Tenía un gabinete de hombres honrados, tenía una Corte Suprema de hombres honrados. Así que ese es una de las virtudes. La honradez no es una virtud, es una obligación de los seres humanos, ¿no? Pero eso se fue deteriorando y deteriorando, y pareciera que un gobierno le enseñaba al otro y el otro lo hacía peor. Y este es el peor de los 3 o 4 que hemos tenido. Bueno, hay gente que dice que no aprovechamos el momento para, por ejemplo, variar la Constitución y hacerla más democrática. Sigue siendo la Constitución de los militares con parches, ¿no? De no aprovechar para hacer las legislaciones debidas sobre conflicto de intereses, sobre transparencia, etc. Debimos haber aprovechado el momento ese en que éramos nuevamente un solo pueblo para lograr esas cosas que son tan difíciles de lograr en la democracia. Porque como país hemos tenido muy pocos momentos donde hemos sido todos los panameños uno solo, ¿no? Obviamente en la independencia, ¿no? Cuando el canal, cuando el 9 de enero, que fue realmente ese sacrificio de esos muchachos del Instituto Nacional, y las reacciones positivas de un presidente digno como Nino Chiari y un embajador de la OEA como Miguel J. Moreno, que hizo la batalla internacional. Ahí es donde se cambia toda la relación con Estados Unidos y da pie a un nuevo tratado. Y en el año 2000, cuando recibimos el canal, son momentos en que todos los panameños, no importa qué nivel socioeconómico, éramos una sola persona. Yo creo que el negativo del retorno de Noriega es que otra vez Panamá-Noriega va a ser sinónimo, ¿no? Y nos costó décadas salir de ese problema. El positivo es precisamente que la presencia de Noriega nos permita volver a recordar para no repetir
y volver a enseñar para no repetir, porque hay cualquiera que tenga 30 años o menos no conoció la dictadura. La dictadura no fue vivencial, es una cosa que se lee sobre ella. Así que tenemos que aprovechar este momento para que esa juventud se entere. No para que se amargue, sino para que se cuide de no repetir la tragedia, ¿no? Hombre, definitivamente es otro Noriega. El Noriega del machete ya no existe, ¿no? Este es otro Noriega. Pero yo no he sentido el menor gesto por parte de él, de arrepentimiento. Y hay mucha gente muy sufrida, espadafora. Todavía no saben dónde está la cabeza de su hermano, de su hijo. Los Giroldi de este mundo que fueron asesinados. Primero le perdonaron la vida a Noriega, que lo tenían en una situación muy... Y entonces, haberlos asesinado como los asesinaron. Digo, yo sé algo de lo militar porque estudié milicia y el peor pecado de un militar es matar a un compañero de armas. Digo, eso no, simplemente no. O sea, hay familias enteras aquí que todavía sufren en carne viva la muerte de el padre Gallego. Todavía no sabemos dónde está el padre Gallego. O sea, son cosas muy horribles que no se han resuelto, que la página no se puede pasar porque están pendientes las explicaciones. Y hasta ahora no he visto en Noriega, usted dice derrotado visualmente pareciera, pero no he visto ningún gesto de él que muestre arrepentimiento de ninguna especie. Y para perdonar hay que recibir por lo menos arrepentimiento, si no perdón, ¿no? Noriega, le llamaban el hombre clave del narcotráfico en Panamá, el pez gordo, uno de los principales enemigos de Estados Unidos. 20 años era la sentencia mayor que había en Panamá en su momento, pero él ha cumplido 20 años sobre unas cosas de lo que lo acusaron en Estados Unidos y en Francia, pero no ha purgado un día de cárcel sobre sus crímenes en Panamá. Entonces, el argumento es, aquí tiene 2 condenas, y por el otro lado la Constitución no permite dar casa por cárcel por los crímenes que él cometió. Así que yo creo que tenemos que dar el ejemplo y cumplir la Constitución y que él vaya a la cárcel. Que va a ser una cárcel cómoda. Una jaula es una jaula, es una jaula. Usted me encierra a mí en mi casa donde tengo todas mis facilidades y me dice que no puedo salir por un mes y me vuelvo loco. 22 años, no importa cuán cómoda sea la jaula, es una jaula, ¿no? Yo diría que nosotros hemos logrado, a través de todo este periodo, una democracia electoral casi perfecta. Ustedes no recuerdan eso, pero en las elecciones anteriores a todo este proceso, las acusaciones de fraude y de robo de urnas y de todas las porquerías que pueden haber en un periodo electoral, ya eso no se ve. O sea, hemos tenido 4 o 5 elecciones donde siempre ha ganado la oposición, que es la mejor muestra de que el sistema electoral está funcionando bien, y el perdedor nunca ha dicho trampa, ¿no? Pero lo que todavía no hemos logrado es una democracia de ciudadanos. Entonces, tenemos que buscar que la juventud vaya creando ciudadanía, ciudadanía competente, ciudadanía participativa, que exija sus derechos, que exija que las instituciones democráticas se respeten. En eso yo tengo grandes esperanzas en la juventud, porque son más educadas que nosotros, son más inteligentes que nosotros, tienen todo el proceso tecnológico en sus manos que les permite tener una capacidad de convocatoria que nosotros nunca tuvimos. O sea, hay toda suerte de cosas nuevas en este mundo nuevo de los jóvenes que les permite exigir. Bueno, lo estamos viendo en todos lados del mundo.
Cuando la gente sale a la calle, los indignados salen a la calle, cambian las cosas y cambian radicalmente las cosas. Así que la acción ciudadana es lo que yo quisiera ver dominando nuestra sociedad en manos de los jóvenes.